vamos a ver en Efesios 6, verso 10. Vamos a ir hasta el verso 16, 17, pero vamos a empezar, vamos a ir verso por verso. En este momento vamos a leer 6, 10 y 11. Esto es lo que han llamado la armadura de Dios o la armadura del soldado. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a los efesios, pero el apóstol Pablo concibió esta palabra o esta figura mientras él estaba en arresto domiciliario, o sea, que estaba encadenado junto a un soldado romano. Y mientras él miraba la armadura o toda la indumentaria que cargaba el soldado romano, el Espíritu de Dios le inspiró para escribir esta carta y enviarla a los efesios, de manera que él empezó a describir cada una de las partes de la armadura que llevaba este soldado con el cual él estaba allí amarrado o ligado. Entonces dice en el verso 10 y 11: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense que hay poder en la fuerza del Señor. Vestíos de toda, quiere decir conmigo, toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí el apóstol Pablo nos da un consejo o una instrucción, ¿verdad? Número uno, que nos fortalezcamos. Vamos a poner el siguiente: que nos fortalezcamos en el Señor. Segundo, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Tercero, que nos vistamos de toda. Es muy importante la palabra toda, porque algunos pueden tener parte de la armadura, pero no toda. Y es necesario tenerla toda para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. De aquí podemos deducir que el diablo seguirá acechándonos o viendo de qué manera puede hacernos caer. Pero con la armadura de Dios, Pablo nos garantiza, con la armadura de Dios y con fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, son tres cosas. Porque dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. O sea que son tres cosas. Primero nos manda fortalecernos y después nos manda que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Estar firmes significa que no nos vamos a mover, aunque el diablo venga a querernos empujar. Vamos a mantenernos sin movernos del lugar, bien firmes, bien parados. No importa para dónde nos quiera hacer, nosotros no nos vamos a mover. Si nosotros recordamos lo que dice la Escritura en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces nosotros quitamos la primera parte que dice: someteos pues a Dios, y sencillamente decimos: resistid al diablo y huirá de nosotros. Pero si usted solo se pone a resistir al diablo sin haberse sometido a Dios, el diablo no va a huir de usted. Lo que hace que el diablo huya de usted o de nosotros es que en primer lugar usted esté sometido a Dios. Cuando usted está sometido a Dios, obediente a Dios, viviendo la palabra de Dios, en comunión con Dios, en la fuerza de Dios, entonces usted sí va a tener la capacidad en Dios de resistir al diablo o de pararse firme. Resistir y pararse firme son sinónimos. Cuando usted se para firme, usted puede resistir y no lo van a mover. Entonces vamos a decir en base a esto que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo de someternos a Dios o de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza viene siendo, y aún el vestirnos con toda la armadura de Dios, viene siendo, todo esto engloba el concepto de someternos a Dios. Sometidos a Dios, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza y vestidos con toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir al diablo y este huirá de nosotros. Y vamos a ir viendo qué es lo que significa en sí el estar vestidos de la armadura de Dios. El sometimiento es sumamente importante. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el logos de Dios. Muchos dicen: pero es que yo todavía no he tenido
Es que a mí el Espíritu Santo no me ha indicado, es que no he tenido el sentir. Yo le voy a decir una cosa, mi amado. Todo aquel que tiene revelación de la palabra, responsable es de actuar sobre ella. Todo aquel que recibe un rema de la palabra de Dios, responsable es de actuar inmediatamente sobre ella. Pero aquel que no recibe revelación, aquel que no le ha bajado de la cabeza al corazón, amado mío, pues hágalo por la letra, hágalo por la ley, pero obedezca el logos. Esto no es ser legalista. Es que un niño pequeño, un niño de 1 año, de 2 años, él todavía no tiene la capacidad para entender, vamos a decir, de que un cuchillo le puede cortar y le puede hacer daño, ¿verdad? Quizás no tiene la capacidad. Quizás todavía no puede entender que una tijera le puede dañar. Entonces, él todavía no entiende, vamos a decir, no se le ha iluminado el entendimiento, no tiene la capacidad para comprender, pero él tiene que obedecer. Por cuanto él todavía no puede entender por sí mismo, a los padres nos corresponde decirle: hijo, no juegue con ese cuchillo porque es peligroso. ¿Y qué le queda al niño? Tiene que obedecer. Entienda o no entienda, tiene que obedecer, porque es peligroso para él o para ella, ¿cierto? Entonces, el que todavía es niño espiritualmente y no tiene la revelación o el rema de la palabra, no tiene que esperar a que le venga la revelación para actuar por la guianza del Espíritu Santo. Tiene que obedecer el logos de la palabra. Todos tienen Biblia aquí, amados. Levante su Biblia. Los que tienen Biblia, hay muchos que no tienen Biblia. La mitad no tiene Biblia, eso me preocupa. Gracias por los que levantaron su Biblia. Amado mío, usted desde que comienza a caminar en el Señor necesita tener una Biblia. Hay un folletito que yo escribí que se llama ¿y ahora qué? Que dice: ahora que reconocí a Jesús, ¿qué hay que hacer? Y lo primero que hay es buscar, obtener, adquirir, comprar una Biblia. Yo le quiero pedir en el amor del Señor, si alguien no tiene una Biblia porque no tiene dinero para comprarlo, le ruego que al final de la reunión usted se anote con hermano Osiris. ¿Dónde estás? Ok, ponte en pie para que te conozca. Mire, la hermana Osiris, con ella se puede apuntar sin ninguna vergüenza si usted no tiene dinero para comprar una Biblia. Ella nos va a pasar la lista y le vamos a hacer llegar la Biblia. Si usted es honesto y genuino, que es por falta de dinero, ¿de acuerdo? Pero si es por negligencia, vaya hoy mismo a que más vale que tengan Biblias de venta. Y si no, verá la hermana Mirna cómo hace, pero las Biblias tienen que estar y usted se compra una Biblia. ¿En la iglesia tienen, hermano Elías? No. Bueno, pero todos deben de tener una Biblia, hermanos. Usted, por favor, no se le ocurra venir a la iglesia sin Biblia, al templo del Señor sin Biblia. Hay médicos aquí. ¿Dónde está el hermano Raúl? Póngase en pie, hermano Raúl. Usted tiene un estetoscopio, hermano Raúl. Más vale que tenga uno, ¿verdad? Él es doctor y usted necesita el estetoscopio para ejercer su función de médico. ¿Sí? ¿Tiene un martillo de reflejos, hermano? ¿Sí? Pues más vale, dígame que sí. ¿Y tiene una lamparita, hermano? ¿Un oftalmoscopio? Sí tiene. Ok, esas son las herramientas. Gracias, hermano. Esas son las herramientas que el doctor usa, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser que nosotros creyentes, nuestro oficio primero es ser hijos de Dios, cristianos creyentes? ¿Cómo vamos a no tener Biblia, hermanos? Si ese es nuestro alimento, nuestro sustento, ¿verdad? Entonces usted necesita, porque allí va a encontrar el logos o el consejo o la palabra por la cual usted tiene que vivir. Ese es el manual de todo creyente. Esa es la que le dirige a usted de cómo debe de vivir. Entonces, cuando todavía somos niños espiritualmente, leemos la palabra y tratamos de vivir como la palabra dice. Aunque no entendamos, usted obedezca aunque no entienda. Hay bendición en obedecer. Muchas veces nos tocó obedecer a nuestros padres aunque no entendíamos por qué. Y a veces usted le dice, quizá los jóvenes le dicen: papá, ¿puedo ir a una reunión donde una amiga? ¿Y dónde es? Si es en tal lugar. Fíjate que no.
Y a veces no le da ni explicación el papá. Y a usted, aunque no entienda, se tiene que sujetar. Su papá o su mamá saben por qué no le conviene. Lo mismo con la palabra, amado mío. Aunque no entienda, usted obedezca. Un día va a entender. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Y el que tiene la revelación de esa palabra y le baja el rema, con mayor razón ya debería estarlo viviendo, ¿verdad? Bueno, entonces apenas estamos por fortalecernos en el Señor. ¿Cómo se fortalece uno en el Señor, hermanos? En oración, en su palabra, en íntima comunión con Dios, en alabanza, con los hermanos, congregados unos con otros. Ahí nos fortalecemos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? Manteniendo la llenura del Espíritu Santo, porque el Santo de Dios es el poder de Dios sobre nosotros. Entonces nos fortalecemos manteniendo el nivel del aceite, de la unción donde debe de estar, para que el poder esté fluyendo y nosotros estemos siempre fortalecidos. Entonces esto es vivir sometidos a Dios, no haciendo lo que nos da la gana, sino haciendo lo que Dios dice que hagamos. Y luego vestirnos toda la armadura de Dios. Eso es someternos a Dios. Ok, vamos a seguir para ir viendo qué es la armadura de Dios. Seguimos con el verso 12. Da una explicación el apóstol Pablo de por qué tenemos que someternos a Dios, o por qué tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestirnos de la armadura de Dios. Obviamente, con esta explicación en el verso 12, el apóstol Pablo nos está dando a entender que la armadura no es nada físico. No es nada natural, no es algo que usted se pone físicamente. O hay quienes dicen, no, yo antes de salir de mi casa me pongo la armadura y aquí me pongo el casco y me pongo esto. No, es algo espiritual. Es una vestimenta espiritual. Es la protección, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Ahora vamos a ver, dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de vestirnos con la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ir poco a poco. Número uno, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir que cuando su hermano, su amigo, su esposa, su compañero, su hijo le hicieron algo, la lucha, la guerra no es contra ese alguien, es contra espíritus que usan a esa persona para perturbarle a usted. Su lucha y su guerra no es contra las personas, no es contra carne y sangre. Son luchas en el ámbito espiritual, en el ámbito del espíritu, en el área donde usted no puede ver, no puede tocar, no puede palpar, pero que sí son reales. Muchas veces el enemigo usa a las personas más amadas y más cercanas a nosotros para perturbarnos. Y si nosotros creemos que la lucha y la guerra es contra él o contra ella, entonces estamos perdidos, porque vamos a empezar a entablar una batalla en la casa, tal vez a darle más carnada al enemigo, cuando realmente la lucha no es contra la persona. La persona está siendo influenciada o utilizada para perturbarnos a nosotros. Alguien decía el otro día, ay, si es que la palabra de Dios dice que nos neguemos cada día y llevemos la cruz. Ay, si es que esta cruz que Dios me ha dado, y le llamaba cruz al marido. No, la cruz no es su marido. La guerra no es contra su marido, la guerra no es contra su esposa, la guerra es espiritual. No es la persona contra la cual usted tiene que pelear. Y es que esta cruz que me tocó, y si pesa 200 libras, wow, qué pesada la cruz. No es contra la persona. La lucha es espiritual, amados míos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar protegidos espiritualmente con esa armadura? Porque la lucha no es contra la gente. A veces nosotros la agarramos contra la persona. Ay, es que lo que me dijo, que lo que me hizo, que cómo trató. Ay, pero si es que le hace algo y ya va a ver. Y a veces queremos hacer el papel de Dios de proteger o sobreproteger a las personas y agarrarnos contra aquellos que quieren dañar a las personas amadas, y nada que ver. Son situaciones espirituales y tenemos que estar preparados para luchar con estas situaciones espirituales. Entonces quedamos claros que la lucha que usted enfrenta todos los días no es contra el jefe, no es contra el vecino, no es contra la esposa, no es contra el esposo, no es contra los hijos, no es contra el maestro de clase, no es contra el director de la escuela, no es contra el pastor de la iglesia, no es contra el líder suyo. Es
es una lucha espiritual, hermano. Y cuando nos damos cuenta que es espiritual, entonces no vamos a enfadarnos con la persona. Vamos a buscar cuál es la raíz, cuál es el origen de la lucha y contra qué tenemos que pelear. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice que es contra principados. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a hablar aquí. La lucha dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo quiere decir de este mundo, de este tiempo que estamos viviendo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son los lugares celestes, es el segundo cielo. Aquí donde nosotros vivimos, aquí está la atmósfera. Después hay un segundo cielo que son las regiones celestes donde están los espíritus inmundos que quieren perturbarnos y oprimirnos. Y después el tercer cielo está el trono de Dios, donde reina Dios con todos sus ángeles. Entonces muchas veces nosotros tenemos luchas en ese segundo cielo para poder percibir toda la bendición de Dios. Vamos a seguir. Si nosotros tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, ¿cómo explicamos esto? Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 15. Esto es escrito por el mismo apóstol Pablo que escribe la carta a los Efesios. Y entonces uno encuentra como que hubiese una contradicción. Por eso pido que haya revelación a nuestro espíritu esta mañana. Y dice Colosenses 2, del 12 al 15. Sepultados con Él, o sea con Cristo en el bautismo. Amados míos, el bautismo es para ser sepultados con Cristo, muertos con Cristo para resucitar con Él. Y este es un acto de fe. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. En el bautismo fuimos resucitados con Él. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en aguas? Hay algunos que todavía no. Si usted no se ha bautizado, debe de hacerlo cuanto antes. Solo necesita creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesita creer para bautizarse, sumergirse en las aguas y por un acto de fe usted ser sepultado con Cristo y resucitar juntamente con Él. Por alguna razón, la Biblia pone juntos el creer y el ser bautizados. Dios sabe por qué. Usted, aunque no lo entienda, usted bautícese. Porque dice que el que creyere y fuere bautizado, el Señor nos revelará las cosas después. Dice, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe, es un acto de fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el que nos levanta a nosotros a un nivel espiritual al nacer de nuevo, después de creer y ser bautizados. Verso 13. Y a vosotros, diga a nosotros, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, porque esto era para los gentiles, que no habían sido circuncidados en la circuncisión natural, ¿verdad? Os dio, o sea, nos dio, digan, nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Perdonándoos todos los pecados. Hermanos míos, ¿usted está consciente que Cristo le perdonó todos los pecados? Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted cree de verdad que Jesucristo le perdonó todos los pecados? No parte de ellos, no la mitad, no los de hace 10 años, sino que todos los pecados. Y todos los echó al fondo del mar para no acordarse más. Ok, Él nos perdonó todos los pecados. Y verso 14, muy importante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a pararnos ahí un momentito. Satanás, el diablo, serpiente antigua, chamuco, como lo quiera llamar, había lanzado un decreto en contra de los hijos de Dios, en contra de nosotros. Había un acta. Todos saben lo que es un acta. ¿Sí saben lo que es un acta?
Es algo, ¿verdad?, que está escrito, donde se detalla todos los puntos, todas las acciones. Aún en este caso, el diablo tenía un acta de acusaciones en contra de los hijos de Dios. Era una serie de acusaciones. Era un acta con decretos que nos eran contrarios a la vida de Cristo en nosotros. Esa era la acusación que estaba desde el huerto del Edén, cuando la mujer fue seducida por la serpiente y ella sedujo a su marido y ambos salieron del huerto. Entonces había un acta de decretos contrarios. Un decreto es algo que no puede ser revocado solamente por una autoridad superior a aquel que hizo el acta. Entonces Satanás nos había acusado de que éramos débiles, nos había acusado que íbamos al infierno, nos había acusado que ya no teníamos autoridad ni gobierno en la tierra, nos había acusado de que habíamos sido seducidos por él mismo, que no habíamos podido obedecer a Dios. Había una serie de decretos y decía que íbamos para el infierno, que tendríamos condenación, tendríamos maldición, que no íbamos a tener vida eterna, que nunca más íbamos a tener nosotros comunión con Dios, que ya no éramos hijos. El diablo había puesto en exacta que él era ahora el rey de este siglo, el príncipe de este mundo, que él era el que tenía el gobierno y la autoridad. Una serie de decretos en un acta que era contraria a nosotros. Pero cuando Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, le arrebató al diablo esa acta, espiritualmente hablando, la clavó en la cruz, porque él era una autoridad superior a la del diablo. Cuando él venció en la cruz del Calvario y derramó su sangre, él se convirtió en Señor, y ese señorío le dio autoridad para poner a Satanás bajo la planta de sus pies y para que su nombre estuviera por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno en las regiones celestes. Y por cuanto él tiene más autoridad que el diablo, clavó exacta con los decretos que estaban en contra nuestra y revocó lo que el diablo decía de nosotros, y él nos justificó y dijo: están cubiertos con la sangre de Cristo, ya ninguna acusación hay contra mis hijos, contra los hijos de Dios, ninguna condenación hay, está clavada esta acta, no tiene derecho, no tiene acción sobre todos aquellos que crean. Hermanos, esto es algo tremendo lo que pasó en la cruz del Calvario. Ya no hay decretos contrarios a todos aquellos que hemos creído en el poder de la sangre de Cristo, en el poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya el diablo no puede venir a acusarte, porque tú puedes decirle: no, diablo, ya mi Cristo anuló los decretos que tú tenías en mi contra. Ahora yo tengo todo a mi favor, porque el Señor Jesucristo pagó la culpa por mí. Ya no puedes acusarme, ya no puedes maldecirme. Yo soy nueva criatura, he nacido de nuevo. Las actas están anuladas, están clavadas. Ahora Jesucristo decretó vida para mí. Él decretó poder de la resurrección para mí. Él decretó vida eterna, condición de vida, calidad de vida. No puedes decirme eso. ¿Cuál es el requisito? Que usted crea lo que la Biblia dice. Si usted no lo cree, esto es para el que cree. Esto es para el que cree, pero es algo poderoso lo que Cristo hizo en favor nuestro, amados. Ya no hay decretos, porque fue decretada la vida para nosotros. No hay decretos contrarios. Y el verso 15 dice, mire, esto es muy importante: y despojando. ¿Qué quiere decir despojar? Le quita todo. Le quitó el poder, la autoridad, lo despojó, los dejó desnudos, los dejó sin nada. Despojar es que no les deja nada. ¿A quienes despojó? Dice la Escritura, esto lo dice el apóstol Pablo: a los principados y a las potestades. ¿Cómo los exhibió? Delante de todo el mundo, todas las naciones, y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quiénes son los que fueron despojados, amados míos? Principados y potestades. ¿Qué decía Efesios 6? ¿Contra quiénes teníamos lucha? Ok, esta palabra nos dice que Jesús los venció. No dice que ya no existen, ¿verdad? ¿Sí? Dice que los despojó y los venció. No dice que los eliminó.
De hecho, la Escritura dice que hasta el último tiempo, o sea, los despojó. Fíjese bien, aquí está la revelación y aquí está el principio y aquí está la clave de un cristianismo en victoria. Los principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes todavía existen, nos lo dice Efesios. Pero ¿cuál es su condición? Dice Colosenses, están despojados. Si están despojados, quiere decir que no tienen autoridad en contra de los hijos de Dios. Pero de verdad grite fuerte. Venció sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció sobre ellos en la cruz. Jesucristo los despojó de toda autoridad. Jesucristo los despojó. Les quitó todo lo que tenían. El gobierno que tenían sobre el hombre les fue quitado por el Hijo del Hombre. El que lo venció con su sangre y con su obediencia. Existen, pero el diablo anda como león, pero no es león. Jesucristo es el león más joven de la tribu de Judá. Él es el león, pero el diablo anda como león, pero no es un león. Anda rugiendo, pero perro que ladra no muerde. Anda rugiendo, buscando a quien devorar. ¿A quién cree que se va a devorar? A cualquier incauto que no crea lo que dice la palabra de Dios. Aquel que no crea el poder que Jesucristo tuvo para despojar al enemigo. Los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Quién venció? Cristo. Cristo venció sobre ellos, hermanos. Entonces, ¿cuál es el rollo de toda la lucha que se tienen los creyentes contra el diablo si ya están despojados? ¿Por qué tanta guerra contra principados y potestades que fueron despojados de su autoridad por el nombre que es sobre todo nombre? Vamos a seguir viendo que el Espíritu de Dios nos hable, nos revele esta mañana. Triunfó públicamente sobre ellos en la cruz, hermano. Contra estos es que tenemos lucha, dice la Escritura. Busque 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. El mismo apóstol Pablo hablando. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto lo que quiere decir es, nosotros andamos en carne y sangre. Tenemos huesos, tenemos un cuerpo físico. Aquí caminamos en esta tierra en la carne, ¿verdad? En un mundo físico, natural. Pero no militamos, no estamos enrolados en un ejército físico, natural. No estamos peleando con armas naturales, porque nuestra milicia no es de esta tierra, no es natural, es totalmente espiritual. Porque cuando Jesús venció sobre los principados, potestades, huestes espirituales de maldad, venció a nivel del espíritu. Entonces, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir que no son carnales? Las armas nuestras no son bazucas, no son ametralladoras, no son espadas, no son cuchillos, no son dagas, no son morteros, no son dinamita. Las armas nuestras no son rifles, no son AKs, no son navajas. Las armas nuestras no son armas que conocemos naturalmente, no son cañones, no son nada, morteros, tanques de guerra. Esas no son las armas. Nuestra milicia no es de este mundo, no es natural, no es física, es una milicia espiritual, es una guerra espiritual. Por lo tanto, no necesitamos armas de este mundo, sino armas espirituales. Ahora, ¿qué armas espirituales serán? Que dice que son poderosas para la destrucción de, ¿qué dice? Fortaleza. Amados, cuando dice destrucción de fortaleza, no está hablando del fuerte de San Fernando de Omoa, ni está hablando de allá de Punta Castilla. ¿Qué son fortalezas? ¿Qué son estas fortalezas de las cuales habla el apóstol Pablo, amados míos, contra las cuales estamos peleando? ¿Alguien puede decirme? Mentales. Fortalezas mentales, obsesiones mentales, paradigmas mentales, cosas que la gente cree, que el diablo le hizo creer, que el mundo le hizo creer. Aquellos que creen en la realidad, en lo que ven sus ojos naturales y no en la verdad de Dios. Incredulidad, ateísmo,
duda, falta de fe, fortalezas, lo que le impide recibir la sanidad divina, lo que le impide creer en milagros, lo que le impide creer que la palabra de Dios es verdadera. Eso se llega a ser una fortaleza, porque tanto que piensa y que piensa y que piensa, como el hombre carnal piensa y el hombre caído piensa, que llega un momento que es una fortaleza. Nos ha tocado en estos días que hemos estado ministrando los martes, y hay personas que les cuesta tanto recibir, porque esto es por fe y es con sencillez de corazón. Y no es su culpa, pero han pensado tanto en que yo siempre voy a ser un pecador, o yo siempre tendré que vivir así, yo no puedo dominar estas pasiones, que llega a hacerse una fortaleza mental que impiden que actúe el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué armas son de las que está hablando el apóstol Pablo, que son poderosas en Dios para derribar fortalezas mentales? Son armas totalmente espirituales. La unción, el poder de Dios, la palabra ungida, esas son armas espirituales, armas de Dios. La palabra ungida, la palabra rema, la revelación de Dios son armas. La adoración al Dios vivo son armas poderosas. Todo lo que Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Sigue con el verso 5, derribando argumentos. Un argumento es algo que uno pone en contra de lo que Dios le habla. Cuando usted empieza a leer la Biblia o escucha la palabra de Dios y viene alguien y te dice, así dice el Señor, que tú eres sano, por fe, recibe la sanidad. Y entonces tú dices, no, pero es que este tumor lo tengo desde que nací. Ese es un argumento. Pero las armas de las cuales el apóstol Pablo nos habla son poderosas aún para derribar las fortalezas mentales y los argumentos. Destruye, dice, las fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez es el ego, el yo nuestro, que se quiere levantar por encima de quien es Dios. Muchas veces, hermanos míos, amados, nosotros queremos ser más buenos que Dios. Este conocimiento que se levanta por encima de Dios o del conocimiento de Dios, no solamente se refiere a incredulidad, a ateísmo, también se refiere al lado blanco del alma, a la bondad nuestra, que pretendemos a veces ser más buenos que Dios. Y a veces decimos, ay no, pero es que pobrecito. Yo le digo aquí, pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios. Aquí nadie es pobrecito porque todos tenemos a Cristo. Aquí somos ricos en Él, no somos pobrecitos. Y cuando nosotros pretendemos saber más que Dios, o pretendemos decirle a Dios lo que haga o cómo haga, Señor, ¿y por qué no actúa? Señor, ¿y por qué no le das a fulano tal cosa? Y Señor, ¿por qué te lo llevaste? O Señor, y empezamos a cuestionar a Dios. Entonces esa es una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios en el Espíritu, podemos fluir con Él y entendemos que lo que Él hace está bien hecho y no tenemos por qué cuestionarlo. Él es soberano. Entonces las armas de las cuales el apóstol Pablo nos está hablando tienen que ser poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Usted sabía que usted puede cautivar sus pensamientos por el Espíritu Santo de Dios? Usted tiene control y dominio sobre sus pensamientos, ¿lo sabía? Usted le puede ordenar a su mente qué piense y qué no piense. Usted puede cautivar sus pensamientos y guiarlos, dirigirlos y ordenarles que piensen en lo bueno, en lo santo, en lo puro y en lo que es de buen nombre y que tiene virtud. Lo lleva a que sean cautivos y obedezcan a Cristo y piensen que Él puede, y piensen que Cristo es todopoderoso, y piensen que no haya nada imposible para Él, y esta mente piense que el que cree todo le es posible, y esta mente piense que Cristo nos dio vida eterna, y esta mente piense, o sea, sometemos la mente para que colabore con la obra del Espíritu, porque lo que primero
se le opone a la obra del Espíritu son nuestros pensamientos. Hay gente que es tan fuerte en sus pensamientos. Amados míos, hay gente que controla a otros a través de sus pensamientos. Y hemos visto a un gente metida en ocultismo que a través de su mente dobla varillas de hierro y hace cosas con el poder de la mente. La mente es terrible. Y máxime, si alguien se ha dedicado a desarrollar el poder de la mente, eso le impide que pueda recibir toda la obra del Espíritu. Debemos cautivar nuestros pensamientos, llevarlos sometidos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Que obedezcan a Cristo. Alma mía, bendice a Jehová. Mente mía, alaba a Dios. Mente mía, adora al Todopoderoso. Y entonces esas armas que tenemos espirituales pueden hacernos vencer aún sobre nuestros pensamientos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo lo que entiendo a través de esto, amados, es que las puertas abiertas que nosotros tenemos para que los principados, potestades y huestes espirituales de maldad nos perturben, las puertas están primeramente en la desobediencia, en la altivez, en los argumentos, en los pensamientos, en todo lo que está en contra de la naturaleza de Dios. O sea que las puertas abiertas a través de las cuales estos espíritus despojados, sin autoridad, pueden tener autoridad sobre nosotros, es cuando nosotros a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, le damos poder a aquellos que ya fueron despojados. Cuando nosotros creemos y pensamos que tienen poder y más poder que el Cristo que está en nosotros, entonces tenemos lucha contra ellos. Pero en verdad las puertas o lo que determina que ya seamos vencedores y victoriosos es que hagamos lo que aquí dice: usar las armas espirituales para derribar los argumentos, para destruir las fortalezas, para cautivar los pensamientos y para castigar cualquier desobediencia. Nuestra obediencia es perfecta cuando Cristo es formado en nosotros. Cristo en nosotros es la obediencia perfecta porque Él fue obediente hasta lo sumo. O sea que la lucha, amados, está aquí. El problema, como decía un profeta que vino, está en una cajita de cuánto dijo, de cuántas pulgadas por cuántas. Depende qué tan cabezón usted sea, pero 6 pulgadas por 4, no sé. Allí está todo el problema del cristiano. Allí está todo. Cristo ya eliminó el poder que el enemigo tenía contra nosotros. Él ya clavó los decretos que nos eran contrarios en la cruz del Calvario. Nosotros le damos poder al enemigo a través de creer que Él puede. Entonces nuestro campo de batalla: fortalezas mentales, argumentos, altivez contraria a Dios, pensamientos desordenados que no están cautivados a Cristo, y la desobediencia a la palabra de Dios y a las autoridades de Dios. Entonces, piénselo bien, medítelo bien, órelo bien, pida revelación a Dios. ¿Dónde está su problema? Seguimos con la armadura de Dios. Esto solo nos salimos un poquito para entender y ahora volvemos al verso 13 de Efesios 6. Lo tiene, ¿verdad? Por tanto, tomad otra vez toda. Dígale a su vecino: toma toda la armadura de Dios. Dígale: vamos a tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el día de la prueba, el día de la tentación. Ese es el día malo y todos tenemos días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. En todo tiempo el apóstol Pablo nos manda a estar firmes. Verso 14 vuelve a decirnos: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos es esta parte de acá, donde están los genitales y donde se engendra. Los lomos tiene que ver con fertilidad. Los lomos tiene que ver con hijos espirituales. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que es el pectoral realmente, que cubre nuestro pecho, nuestro corazón. Dice, cuando dice estar firme, firmeza nos habla de mantener un solo estándar, un solo ánimo, sin movernos, un solo pensamiento. Ceñidos los lomos, en lugar de fertilidad.
la fertilidad o los hijos espirituales o la palabra de vida que nosotros vamos a dar. Por eso tiene que estar ceñidos con la verdad. Usted no puede hablar a otros o evangelizar a otros o discipular a otros si no es ceñido de la verdad. La verdad es Cristo y es su palabra. Nosotros no podemos pretender ir a ser hijos espirituales o hijos del reino hablando de nosotros mismos, dándonos, ¿verdad? Levantándonos nosotros mismos. Hay quienes aquí van y evangelizan y entonces no le dicen, mire, Cristo murió por usted, le salvó en la cruz del Calvario, sino que le dice, mire, yo quiero que lea un libro de la hermana Emma, viera qué tremenda es la hermana, cómo Dios la usa. Eso no lo va a salvar. Usted tiene que hablarle de Cristo que murió y resucitó. El único que llevó sus pecados, el que derramó en la cruz del Calvario sangre por él y por ella. O usted viene y le dice, ay, yo quiero que venga a nuestra iglesia, viera qué bonito allí. Mire, eso no le da salvación. Lo único que le da salvación es el nombre de Jesús, el que murió y resucitó por ellos. Por eso debemos de tener los lomos ceñidos con la verdad. Y si usted está ceñido con la verdad, usted va a hablar verdad. Y la verdad es la que liberta, la verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted es transmisor de verdad, usted va a ser un libertador. Pero si usted le presenta a la gente, a hombres o pastores o apóstoles o profetas, ay, mire, yo quiero que venga y que conozca a la hermana Emma, viera que, y entonces ya vienen las personas, ay, hermana, yo quiero que ore por mí, pero usted tiene que ser usted porque usted es la que me dicen que Dios la usa. Error. Usted preséntele la verdad. Usted háblele de la verdad, que es Cristo, el que nunca falla, el único que salva, el único que restaura, el único que liberta. Usted tiene, si está ceñida con la verdad, usted siempre va a hablar verdad. En su boca siempre habrá verdad y siempre van a haber hijos de verdad y va a haber gente liberada con la verdad. Siempre que usted esté ceñido con la verdad, la mentira no entrará. Y luego hablaba de la coraza. La coraza es para proteger el corazón, las emociones, los sentimientos. La coraza de justicia. ¿Quién es el que nos justificó? Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Nuestro corazón tiene que estar acorazado con Cristo. Eso quiere decir que si alguien te dice algo, pero tú tienes a Cristo en tu corazón, tus emociones están llenas de Cristo, tú no vas a tomar la ofensa. Esa es una protección. Pero si tú no tienes la coraza de la justificación de Cristo, entonces tú tomas fácilmente cualquier ofensa. Y cuando alguien viene y te acusa, tú le crees la mentira al diablo, porque no estás justificado con Cristo. No has tomado a Cristo como tu justicia. Él hizo justicia por ti para que el diablo ya no te condenara, no te acusara. Cuando nosotros fuimos justificados, la justificación nos hizo hijos de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Cuando nosotros caminamos como verdaderos hijos de Dios, caminamos con toda la paternidad de Dios en nuestra vida, sabemos quiénes somos, entonces nadie va a poder manipularnos en nuestras emociones, nadie va a poder manipularnos en nuestros sentimientos, porque sabemos quiénes somos, hijos de Dios Padre. Somos hijos de Dios. La paternidad de Dios es importantísima. Y solamente los que saben que fueron justificados pueden vivir como hijos del Padre. Y si sabemos quiénes somos, así digan lo que digan de usted, a usted no le va a afectar porque usted sabe quién es. Un hijo de Dios justificado por Cristo para Dios el Padre. De eso hablan estos elementos protectores. Seguimos con la armadura de Dios, el verso 15. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto lo que quiere decir es prevención, disposición. Ahora, dice aquí que están calzados los pies con la disposición de llevar el evangelio, ¿verdad? Isaías nos dice, y hay muchos otros versos, pero Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, a Sión, tu Dios reina. O sea, amados míos, que llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, y aquí habla de los que vienen sobre los montes, o sea, que habla de misioneros, de gente que va a las montañas, que va a otros lados para llevar las buenas nuevas del evangelio.
Predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, hermanos, es parte de la armadura de Dios. No sé si usted lo sabía, pero es parte de la protección de Dios a nuestras vidas en contra de las acechanzas del diablo. Esa es una novedad tal vez. Estar dispuestos a llevar el evangelio a otros lugares es un arma protectora contra las acechanzas del diablo. Yo les insto, amados míos, que comiencen a tomar, a calzar sus pies con el apresto del evangelio, a estar dispuestos a llevar la palabra de Dios donde quiera que sea requerida, a los montes, a los valles, que usted vaya y diga: mi Dios reina. Que usted vaya y dé buenas nuevas de salvación a los que están en tinieblas y a los que están perdidos. Aquellos que no están evangelizando, aquellos que no están llevando la palabra de salvación, están descubiertos en un área de su vida, en un área de su persona, porque esta armadura que el apóstol Pablo nos habla, aunque es en el espíritu, no hablé del yelmo, ¿verdad? Bueno, ya voy a regresar ahí. Esta armadura tiene el yelmo, que es un casco, como un casco, ¿verdad? Para cubrir la mente, los pensamientos. Hablamos ya de los argumentos, de los pensamientos. Tienen que estar cubiertos. El yelmo de la salvación. Salvación quiere decir liberación. Pensamientos y mente libre, liberada. Pensamientos cautivados a Cristo. Esa es parte de tu cobertura, de tu protección. Esa es la mayor protección que puedes tener. Un corazón que esté limpio, libre, justificado, que camina como un verdadero hijo de Dios. Tú estás ceñido con la verdad de Dios para predicar a otros, proclamar a otros y hacer hijos de verdad. Estás dispuesto con tus pies a ir y predicar el evangelio. Eso guarda tu caminar, eso te cubre, eso te protege. Siempre que tú estás hablando a otros las buenas nuevas de salvación, hay multitud de faltas que están siendo cubiertas para ti, y esa vida se retorna para ti como en protección, como en vida alrededor tuya, para que el enemigo no te toque. Predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, amados míos, es parte de la protección contra el enemigo. Así es que yo le insto: protéjase del diablo y predique el evangelio. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo que usaba el soldado romano era un escudo que le cubría desde aquí, solo le dejaba los ojos libres, desde aquí hasta la rodilla, hasta aquí abajo. Aquí ya tenía el casco, ¿verdad? El yelmo, y ya está cubierto su pecho, sus lomos, y está dispuesto a predicar el evangelio. Y entonces el escudo cubre desde aquí hasta acá. Dice el escudo de la fe. Sabemos que esto es una representación, pero yo entiendo, el escudo cubre casi todo su cuerpo. La fe es para apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando el diablo venga a quererte afectar, cuando el diablo venga a lanzar enfermedad, a lanzar cosas contra tu cuerpo físico, si tú sales con el escudo de la fe, si tú tienes tu fe activada, la fe en Dios, amados, no la fe en las personas, la fe en Dios y la fe de Dios. Porque no solo es creer en Dios, porque aún los demonios creen y sin embargo tiemblan. Es creerle a Dios que todo lo que Él ha dicho se hará. Y entonces tú tienes la palabra de fe. El enemigo tendrá que retroceder, tendrá que apagar sus dardos, se va a cansar y va a decir: no, a ese yo no puedo, le tiro dardos y todos me rebotan. Tiene un buen escudo, voy a ir a buscar a otro que tenga bajo su escudo. Y la posición de combate para los soldados siempre es tener el escudo enfrente, a no ser que estén en verdad descansando, y ahí sí los agarra el enemigo. Tú tienes que tener siempre tu escudo de la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si tú estás oyendo la palabra de Dios, la fe tuya estará siempre activada. Y aunque el diablo te quiera lanzar mentiras, engaños, patrañas, tú sabrás contestar con una palabra de fe y se tendrán que apagar los dardos del maligno. Pero la fe tiene que estar en tu corazón y ser proclamada y declarada por tu boca, ¿verdad? No es que no se me vayan a ir a hacer escudos de cartón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la fe cubra todo tu ser. Todo tu ser tiene que estar cubierto, porque Cristo dijo que tu ser está cubierto en Él y el maligno no te toca. Tienes que creer lo que la palabra dice. Y entonces los dardos del diablo casi siempre son incredulidad, duda, enfermedad.
y todas las cosas que ya nosotros conocemos que tratará de meter a nuestro cuerpo. Pero si nuestra mente está cautivada a la obediencia a Cristo, aunque usted sienta síntomas mentirosos en su cuerpo, si su mente está correcta, usted va a empezar a declarar conforme a la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, que es el casco que estábamos hablando, que protege la mente, las ideas, los pensamientos. Y dije que salvación es sinónimo de liberación en este caso. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito en la espada del Espíritu. A veces hemos pensado, hemos creído, hemos dibujado la espada como una espada larga, pero realmente la espada de ese tiempo era la daga romana, que era una espada corta que tiene así como una curvatura, porque la daga romana, la espada corta, es para una pelea cuerpo a cuerpo, es una pelea cercana, no de lejos. Entonces la espada de la cual está hablando aquí, ¿verdad?, que es de la parte de la armadura de Dios, es un arma ofensiva, o para que cuando el enemigo venga tú lo hagas retroceder, pero es cuerpo a cuerpo, porque está hablando de una cobertura personal particular, está hablando de las luchas individuales y privadas, no está hablando en sí de una congregación, no está hablando en sí de una denominación o de toda la familia, está hablando de algo que es personal, cuerpo a cuerpo, que tiene que hacer retroceder al enemigo. De hecho, la daga tiene así como levantado, y por eso después en Hebreos 4:12, el autor de Hebreos, si acaso fue Pablo o Bernabé o quien haya sido, define que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros vemos aquí, está hablando de una espada, está hablando de un arma cortante espiritual, porque dice que discierne aún las intenciones del corazón. ¿Quién discierne las intenciones del corazón sino el Espíritu Santo? ¿Quién puede separar lo que es del alma y lo que es del espíritu sino la palabra de Dios ungida por el Espíritu? ¿Quién puede llegar hasta los tuétanos y conocer aún las intenciones nuestras sino el mismo Espíritu Santo? Pero cuando la palabra de Dios es cercana, la palabra de Dios es cortante y viene ungida y es un rema, la palabra viene para nosotros mismos primero, antes de aplicarla a nadie más. Y esa palabra es la que nos juzga, y esa palabra es la que nos discierne a nosotros mismos las intenciones del corazón. Amado mío, cuando tú leas la palabra, el logos de Dios, o cuando tú escuches el rema de Dios, yo te pido, no estés pensando ¿y para quién será la palabra? Primero aplícatela a ti mismo y comienza a dejar que el Espíritu de Dios discierna aún la intención de tu corazón a través de esa palabra que Él te da. Porque si Él te da una palabra específica, y Él puede cortarnos a través de toda la palabra, claro, pero cuando viene una palabra rema o algo que sabemos, esto es para mí, o algo que nosotros decimos, yo quiero que tu palabra me corte, amados míos, llevamos una ventaja. ¿Sabe por qué? Porque en el día postrero no nos va a juzgar Dios sino su palabra. Y si tú dejas que desde aquí la palabra te corte, vas a pasar aprobado el juicio. Pero si tú no dejas que la daga venga para discernir la intención del corazón, no te va a ir muy bien en la hora del juicio. La palabra nos juzgará. Dejemos que nos juzgue aquí abajo desde ahora, que sea una daga cortante, pero que pueda discernir aún las intenciones. ¿Por qué mi corazón siente esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué actúo de tal manera? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Será que tengo celos de mi hermano? ¿Será que tengo celos o me estoy sintiendo envidia de un hermano, de una hermana? Deja que la palabra discierna lo que está dentro de tu corazón y que corte y circuncide lo que tiene que cortar. Cuando nosotros nos dejamos cortar por esa palabra,
Vamos a tener autoridad para que cuando el enemigo venga podamos usarla contra él, como Jesús lo hizo en Mateo 4 cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo tentó a través de la palabra, pero el diablo solo conoce el logos de la palabra. El diablo la conoce pero no tiene revelación de ella y por tanto no la obedece. Pero nosotros conocemos la palabra y tenemos revelación de ella y por tanto podemos vencer al enemigo a través de la palabra viva si la sabemos usar. Fíjese que es la espada del Espíritu. Una vez que usted tiene el logo dentro de usted, el Espíritu Santo viene, da la revelación y cuando se convierte en rema, el Espíritu Santo sabe qué palabra que usted tiene adentro va a usar en determinado momento para que el diablo tenga que huir. Cuando venga el día malo, entonces el Espíritu Santo usará de adentro de usted la palabra específica que tiene que ser utilizada contra el enemigo, pero para eso necesita tener usted un depósito de la palabra del Señor. Sí, están muy callados. Efesios 6:18. Esto es lo último ya de la armadura. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el apóstol habla de orar en todo tiempo, está hablando de tiempos buenos, de tiempos malos, de tiempo de invierno, tiempo de verano, tiempo de sequía, tiempo de escasez, tiempo de abundancia. Tenemos la orden de orar en todo tiempo, ¿verdad? Y luego dice, con toda oración y súplica. Hay todo tipo de oración, oración de gratitud, oración de petición, oración de exaltación, oración de alabanza, oración de adoración. Pues aquí el apóstol nos dice que oremos en todo tiempo y con todo tipo de oración. Y dice luego, súplica en el Espíritu. Está hablando, una súplica, es un clamor a Dios, es un clamor al Padre. Te suplico, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por amor de tu nombre y amor de ti mismo, Dios, yo te suplico. Pero tiene que ser en el Espíritu. O sea, no es suplicar por cualquier cosa como nos parezca, sino que dice en el Espíritu, sintonizados en el Espíritu Santo, suplicando al Padre, siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que sabe cómo hemos de pedir. Dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice, y velando en ello, en esto mismo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar tiene que ver con vigilar. Vigilar no necesariamente está hablando de vigilias de la noche, aunque usted puede venir y hacer vigilias, no estoy en contra de ello, pero velar quiere decir que en nuestro espíritu estemos atentos en todo tiempo a lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, que seamos atalayas del Señor, que estemos apercibidos, que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos para velar, estar alertas, para ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que viene en contra, qué es lo que está a favor, qué es lo que Dios quiere. Eso es estar en vela. Aunque usted esté despierto, dormido, usted puede estar vigilando, usted puede estar velando en el Espíritu, puede estar en una actitud de estar receptivo y apercibido. Y lo más importante, debe de estar en una comunión íntima e íntegra con el Señor para que pueda percibir lo que está pasando. Entonces, el estar en oración en todo tiempo y el estar velando es parte de la armadura de Dios, es parte del caminar del creyente para que podamos vivir en victoria. Porque vigilamos por nosotros, pero también por los demás hermanos, porque luego dice, súplica por todos los santos. Uno de los problemas nuestros como creyentes es que a veces somos muy egoístas, muy egocéntricos. Y entonces vamos a orar y oro por mí y después por mí y después por mí. Y entonces si acaso cuando ya me cansé de orar por mí, entonces oro por mi esposo y otra vez por mi esposo y vuelvo a orar por él. Y allá entonces bueno, está bien, voy a orar por mi hijo, pero aquí está hablando de que oremos por
todos los santos. Y no está hablando solo de los santos de Iglesia Piedras Vivas, está hablando de los santos de Dios lavados con la sangre del Cordero, por todos los hijos de Dios, todos los santos, los que fueron santificados, todos los del reino, los del cuerpo de Cristo, todos los hijos del Señor en el planeta Tierra, por los santos que están en China, los santos que están en Australia, los santos que están en Argentina, los santos que están en Alaska, los santos de Groenlandia, los santos de la Tierra del Fuego. Orad por todos los santos, amados míos, porque en aquel día nos vamos a dar cuenta que todos somos hijos de un mismo Padre. No importa que unos tuvieron piel negra y otros roja y otros amarilla. No importa que unos vivieron en un continente y otros en otro. Todos los santos somos hijos del mismo Padre.